Vamos entonces con las pruebas de coagulación, ya casi acabamos. Yo sé que esta tutoría es bien densa, pero pues es como para tratar de hacer una aproximación inicial, sobre todo para las actividades que vamos a hacer más adelante en las tutorías de medicina interna de los casos y demás de manera virtual. Pruebas de coagulación, entonces tenemos dos, son las más importantes. Claramente hay muchísimas más pruebas de coagulación, uno puede medir niveles de factores específicos, etcétera, pero las que uno pide es PT y PTT, ¿cierto? Las que pide todo el mundo antes de una cirugía es PT y PTT, que realmente eso, si uno se pone a leer, no está tan indicado. Cuando hablamos de un PT, el tiempo de protrombina lo normal es de 11 a 13 segundos, pero lo importante es que uno siempre lo valora con el control. Los que ya han tenido la oportunidad de rotar y demás han visto que siempre uno lee y le dan tiempo de coagulación y le dan tiempo del control, ¿cierto? Entonces lo importante es valorarlo sobre todo en cuanto al control. A partir de cuánto uno dice que está normal o no una prueba de coagulación es muy debatible. Hay personas que dicen que es de 5 a 6 segundos, hay otros que dan valores en porcentaje, etcétera, pero en general el mayor consenso que yo he escuchado en cuanto a quienes les he podido preguntar, porque no he encontrado un consenso específico, se suele hablar de 5 a 6 segundos más allá del límite que dé el control, uno considera que el tiempo está prolongado. Digamos que el tiempo de protrombina lo que hace es valorar la vía extrínseca y la vía común, que ya recordamos un poquito qué es eso de la vía extrínseca, porque eso va a ser importante porque yo tengo un PT aumentado y un PTT que está normal, muy probablemente la alteración es aquí, en la vía extrínseca. El PT tiene un beneficio, ¿listo? Que no tiene el PTT, y es que el PT, sin importar en qué máquina lo tomen, sin importar los controles ni nada por el estilo, se puede valorar de forma universal con esto, que es el INR. El INR, ¿qué es? Escoger el PT del paciente y dividirlo sobre el PT control. Y eso nos da un valor que lo ideal es que esté menor a 1,3, pero uno acepta hasta 1,5. Por encima de 1,5 definitivamente uno tiene un INR prolongado. Cuando hablamos del PTT, entonces vamos a hablar, este ya es un poco más larguito el tiempo, 25 a 35 segundos, nuevamente va a depender del control que nos dé el laboratorio. Lo que se hace es poner factores de contacto para activar la coagulación y eso lo que va a hacer es valorar la vía intrínseca y la vía común de la coagulación. Entonces la misma lógica, si tenemos el PTT prolongado y el PT no, muy probablemente el problema está es aquí, en la vía intrínseca. Como les mencionaba, no tenemos el beneficio del INR, aquí sí o sí hay que interpretarlo con los segundos y no hay una forma como de estandarizarlo para todo el mundo. Esto es lo que les mencionaba de la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Entonces, como habíamos mencionado, digamos acá el PT es extrínseca, el PTT es intrínseca. Entonces el PTT nos va a valorar esto y el PT nos va a valorar este pedazo chiquitico. ¿Cómo hago yo para acordarme cuál es cuál? Si ustedes ven, la vía intrínseca es más larga que la vía extrínseca y PTT es más largo que PT. No sé si les sirva o no, es la forma en la cual, digamos, yo logro acordarme. El PTT entonces nos va a valorar la funcionalidad de estos factores de la coagulación. Cuando el factor 12 pasa a ser 12 activado, también tenemos aquí el factor 11, también tenemos aquí el factor 9 y tenemos aquí el factor 10 y cuando llegamos a factor 10 activado entramos a la vía común. ¿Listo? Entonces digamos que el PTT nos va a valorar son estos factores de la coagulación y esta vía como tal, que es la vía común. Cuando tenemos un PT alterado, la alteración suele ser es más en este lado, ¿listo? O sea, una alteración más que todo en el factor 7 y después de que el factor 7 con el factor tisular se unen, pasan y convierten el factor 10 en 10 activado y entramos a la vía de la coagulación. ¿Qué es importante saber de todos estos factores? Recordar que hay unos factores que dependen principalmente del hígado y de la vitamina K, que son el factor 2, 7, 9 y 10. ¿Listo? Esto va a ser importante porque vamos a ver ahorita en la interpretación de las pruebas de coagulación prolongadas que la hepatopatía y el déficit de vitamina K son unos importantes. Y lo que tienen que tener en cuenta, que desde ya pues les voy como adelantando, es que si uno tiene una hepatopatía, una falla hepática, pues va a tener un déficit de todos estos, ¿cierto? Y si consideramos esto, el 9, digamos, está metido en la intrínseca, el 7 está metido en la extrínseca, el 10 está metido en la común y el 2 es la misma trombina. Entonces, ¿cómo interpretaría yo eso o cómo haría eso? Usualmente cuando tengo un déficit de vitamina K o cuando tengo una hepatopatía, el primer factor que se suele afectar es este, el 7. ¿Listo? Y por eso ustedes han visto que, por ejemplo, la warfarina, que es un inhibidor de la vitamina K epoxirredutasa que evita la activación de estos factores, no prolonga todos los tiempos, sino que uno la warfarina la monitoriza con el INR, que es con el PT. Entonces, en general, la hepatopatía, cuando uno ve que un paciente cirrótico empieza a hacer alteración de la coagulación, no es que se le prolonguen todos los tiempos, sino que primero se le prolonga el INR. La warfarina también primero prolonga el INR. El déficit de vitamina K primero va a prolongar el INR.
Pero si esto ya llega a ser crónico o severo y realmente ya se tumban todos estos demás, empezaríamos a tener una prolongación universal, por así decirlo, de los tiempos de la coagulación. Entonces, digamos que cuando yo me enfrento a una alteración, lo puedo clasificar en estos dos. Si tengo el PTT prolongado y un PT normal, o lo contrario, tengo el PT prolongado y un PTT normal, y otros escenarios que pues ya vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Cuando yo tengo un PTT prolongado con un PT normal, usualmente lo primero que tengo que ver es si no es adquirido. El PTT prolongado, digamos que el adquirido más importante que uno tiene que pensar es el SAF. ¿Cuándo van a pensar el SAF? En una paciente que tenga morbilidad obstétrica, en un paciente que está haciendo trombosis de sitio inusual o cosas por el estilo, que además tenga un PTT prolongado, pues digamos que uno no esperaría que en un paciente con un trombo haya un tiempo de coagulación prolongado porque eso antes tiende a sangrar, ¿no? Entonces ahí es cuando uno piensa sobre todo en el SAF. O alteraciones congénitas, que eso pues digamos ya no va a ser de ustedes, va a ser más que todo sobre todo de pediatría, que va a ser el von Willebrand y la hemofilia. Las heparinas también pueden prolongar el PTT, sobre todo la heparina no fraccionada, que si ustedes recuerdan cuando uno, por ejemplo, pone una infusión de heparina no fraccionada, lo hace controlando con el PTT cada 6 horas y la va ajustando según el normograma. Entonces, digamos, las heparinas serían el medicamento que prolongaría el PTT. Por su parte, el PT prolongado con PTT normal, lo primero que yo tengo que ver es que no sea adquirido, y aquí es donde estábamos hablando de hepatopatía y déficit de vitamina K de forma inicial, que puede ser congénito, que es el déficit de factor 7, que es algo rarísimo, pero que puede llegar a existir, o un medicamento, que pues sería la warfarina. ¿Listo? Algo importante es saber que como muchos de los pacientes de medicina interna están anticoagulados, cómo esos anticoagulantes me pueden afectar las pruebas o los tiempos de la coagulación. Los antagonistas de vitamina K como la warfarina nos van a prolongar, como ya hemos visto, el INR, pero si un paciente se intoxica así durísimo con warfarina, digamos que esa inhibición de la vitamina K ya empieza a afectar también el 2, el 10 y el 9, y eso podría prolongar el PTT también, pero es cuando es más intoxicación. La heparina no fraccionada, por su parte, va a prolongar el PTT. La heparina de bajo peso molecular y el fondaparinux pueden llegar a prolongar el PTT, pero es raro, es más cuando uno se sobreanticoagula a alguien con heparina de bajo peso molecular. De resto, digamos que esas se monitorizan con algo que es el anti-10A. Los inhibidores de la trombina, que ahí está el dabigatran, prolongan todo. Los inhibidores del factor 10A, que son los otros anticoagulantes directos, que es el apixaban, edoxaban, rivaroxaban, prolongan también todo. Y cuando un paciente lo tromboliza, la trombolisis prolonga el PT y el PTT. Es algo importante como a tener en cuenta. Cuando ustedes tienen los dos prolongados, PTT y PT prolongados, que es el otro escenario, digamos, como ya más traumático, ahí tenemos la falla hepática sobre la anticoagulación con warfarina o déficit severo de vitamina K, como lo que habíamos explicado antes con la cascada de la coagulación. La coagulación intravascular diseminada también prolonga ambos, porque la coagulación intravascular diseminada lo que hace es consumir todos los factores de la coagulación, entonces afecta a todo. Y digamos que aquí ya hay otras alteraciones como alteraciones del fibrinógeno, de la protrombina, que ya son alteraciones de la vía común, y al ser de la vía común pues prolongan los dos. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene un síndrome hemorragíparo, es decir, está sangrando, pero los tiempos de coagulación son normales, entonces tienen que buscar qué otras cosas les podrían explicar que le esté sangrando. Muy probablemente lo que él mantenga es un sangrado trombocitopénico, entonces ahí entraríamos a ver lo que vamos a hablar ahorita de las plaquetas, sobre todo cuando están en menores a 30.000, a 20.000, que tenga una malfunción plaquetaria, o hay algunas anomalías como el déficit de factor 3, el déficit de von Willebrand, la enfermedad de von Willebrand, que no alteran el PTT ni el PT, ¿listo? Y cuando ustedes tienen una trombosis con tiempos de coagulación prolongados, ustedes tienen que pensar en algo de esto: una coagulación intravascular diseminada, un SAF, o una trombocitopenia inducida por heparinas. Y ya, eso sería todo en cuanto a pruebas de la coagulación. ¿Hay alguna duda en este momento? Listo. Vamos a terminar entonces con el perfil hepático. Digamos que sobre todo pues para los de séptimo que todavía están viendo, esto ya es algo más familiar por lo que pues vienen de cirugía. Entonces en el perfil hepático, digamos que uno suele hablar de las pruebas de perfil hepático. Hay unas que me muestran daño celular, hay otras que me muestran colestasis y hay otras que me muestran alteraciones de síntesis hepática. En el daño celular tenemos principalmente las transaminasas. Este valor que yo les pongo de ALT, que cambia en hombres, en mujeres, etcétera, hay muchos laboratorios que no lo dividen conforme a si son hombres o mujeres, y va a variar mucho según laboratorio. Entonces, lo que yo les puedo decir es que no se aprendan un valor de ALT y AST. Sepan que deben estar usualmente menores a 40, 50, dependiendo del laboratorio que ustedes vean.
y que se guíen es por el patrón, por el valor de referencia de su laboratorio. Para colestasis, las pruebas que tenemos son la bilirrubina, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa, que es la famosa GGT. Y por su parte, en cuanto a la síntesis, tenemos los tiempos de la coagulación y la albúmina. Y esto es importante porque muchas veces los que pasan ahorita interna, cuando ya digamos acaba esto y puedan rotar, van a ver que muchos doctores les van a hacer la pregunta corchadora de cuáles son las pruebas de función hepática. Y las pruebas de función hepática son estas de síntesis. ¿Listo? Estas hacen parte del perfil hepático, pero esto no les habla de cómo está funcionando el hígado. Mientras que si ustedes prolongan INR, definitivamente eso sí les habla de que tienen un déficit en la función del hígado. Y por eso, digamos, en la falla hepática aguda, el criterio diagnóstico de uno decir ese hígado no está funcionando es que el INR se prolongó. ¿Listo? Entonces, como importante tener eso en cuenta. Ahí estaba, esa era la pregunta. Entonces, cuando uno tiene una alteración en el perfil hepático, la suele dividir en dos. Tenemos el patrón hepatocelular y el patrón colestásico. Más o menos uno así la suele dividir. El patrón hepatocelular se puede clasificar en severo o en leve moderado conforme a cuántas veces está elevada por encima del límite superior de lo normal las transaminasas. Entonces uno mira qué tan elevada está la LT o qué tan elevada está la ST y cuántas veces por encima está elevado. Cuando ustedes tienen una elevación severa, eso es agudo, ¿listo? O sea, uno no existe, hasta donde yo tengo conocimiento y en lo que tuve oportunidad de rotar en gastro, no existe ninguna patología crónica que genere que usted tenga más de 1000 de transaminasas de forma continua, ¿listo? Si usted tiene más de 1000 de transaminasas es porque definitivamente hay algo agudo que está pasando en el hígado y toca buscar cuáles son esas etiologías agudas. Las que uno piensa son estas: hepatitis, las virales o autoinmunes. A nivel viral, sobre todo hepatitis A, solo el 30% de las hepatitis B hacen presentación con falla hepática aguda, mientras que la A sí puede hacer una falla hepática aguda, incluso una falla hepática fulminante. Las intoxicaciones, entonces todos los DILI, la intoxicación con acetaminofén, todos estos medicamentos pueden llegar a generar una hepatitis de este grado, severa. El hígado de choque, que básicamente es cuando un paciente séptico o un paciente muy hipovolémico por un trauma hace una hipoperfusión severa del hígado, el hígado se necrosa y se isquemiza todo y pues empieza a liberar un montón de transaminasas. El HELP, quizá aquí también de pronto me faltó añadir el hígado graso del embarazo en cuanto a nivel ginecológico, que también puede llegar a generar una falla hepática en esas pacientes. Y lo que mencionábamos, la falla hepática como tal se instaura cuando uno tiene prolongación del tiempo de la coagulación, un INR mayor a 1,5 y asociado a eso tiene encefalopatía hepática. Del resto, uno tiene un patrón hepatocelular severo, pero digamos falla hepática aguda como tal es con esos dos criterios. Si es leve a moderado, ya uno piensa en cosas más crónicas, entonces empieza a pensar en cirrosis, alteraciones genéticas, alteraciones autoinmunes, hepatitis, malignidad, endocrinas musculares. ¿Qué suele hacer uno aquí usualmente? Uno suele pedirle unos virus hepatotropos, suele pedirle una imagen para ver si el hígado está cirrótico o no, y dependiendo de la clínica, mire si le pide unos estudios de autoinmunidad y ya. Con eso empieza a trabajar y empieza a estudiar. Digamos que este no es un patrón o algo que uno le asuste como si lo es donde definitivamente algo está pasando en ese paciente y hay que manejarlo, o ese hígado se le va a terminar de dañar y va a terminar requiriendo un trasplante hepático de forma urgente. Por su parte, el patrón colestásico ya no nos habla de que hay un problema de que se están rompiendo o se están lisando las células del hígado, sino que hay una congestión en la bilis que está produciendo el hígado. En general, uno la colestasis la puede clasificar en extrahepática y intrahepática. La colestasis extrahepática va a ser aquellas que son secundarias a patología biliar, puede ser mecánica o autoinmune. Entonces aquí estamos hablando de todo lo que es colelitiasis, coledocolitiasis, colangitis, etcétera. Todo eso puede generar un patrón colestásico que sea extrahepático, y a nivel autoinmune estamos hablando de colangitis biliar primaria y de colangitis esclerosante primaria. ¿Listo? El cáncer de páncreas, sobre todo el cáncer de cabeza de páncreas que haga una compresión extrínseca del colédoco, colestasis por VIH o colestasis por sepsis. Por su parte, en cuanto a la parte intrahepática, autoinmunidad, sobre todo hepatitis autoinmune, la nutrición parenteral, los pacientes que hacen nutrición parenteral, como deja de haber una producción de colecistoquinina por la nutrición, porque ya no tienen comida en el estómago, al no haber colecistoquinina no hay estimulación, por así decirlo, de la peristalsis de la vía biliar y por ende hacen colestasis intrahepática. Hay algunos medicamentos que hacen colestasis intrahepática, metotrexate es un ejemplo. Enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis, la amiloidosis pueden generar esto, y el embarazo, ¿listo? Es muy normal que las mujeres embarazadas tengan un patrón colestásico, pero hay ciertos valores y ciertos cambios agudos a partir de los cuales uno empieza a alterarse, que pues eso ya lo verán más adelante en gineco.
Y hay algo importante del patrón colestásico y es esto, lo de la fosfatasa alcalina. Usualmente, digamos que uno para pensar en un patrón colestásico ya no está hablando de elevación de transaminasas, sino de esas pruebas que habíamos dicho que nos valoraban colestasis, que es una bilirrubina elevada, bilirrubina directa, porque recuerden que la hiperbilirrubinemia indirecta es sugestiva desde hemólisis. Entonces, una bilirrubina directa elevada, una fosfatasa alcalina elevada. ¿Qué es lo que pasa? Hay ocasiones en las cuales uno tiene fosfatasa alcalina elevada, pero no tiene las bilirrubinas elevadas, que eso se conoce como colestasis disociativa. Entonces ahí uno le sale la pregunta, la fosfatasa alcalina no solo se produce en el hígado, entonces uno dice, ¿esto viene del hígado? Puede ser que el man tiene una osteoporosis, puede ser que el man tiene una lesión metastásica osteoclástica, y por eso está elevando fosfatasa alcalina. Para eso es que existe la GGT, ¿listo? La GGT es útil en el contexto en que me confirma que el origen de la fosfatasa alcalina es hepático. Entonces, si yo tengo fosfatasa alcalina elevada y GGT elevada, definitivamente es una colestasis. O sea, es un problema que hay a nivel de la vía biliar. La GGT por sí sola casi no suele servir de nada. Hay algunos que dicen que la GGT elevada es sugestiva de alcoholismo, hay intoxicaciones por algunos medicamentos como barbitúricos, pero realmente no es muy útil una GGT sola. Entonces, cuando pidan un perfil hepático, no vayan a pedir una GGT sola buscando colestasis, pidan fosfatasa con GGT o solo la fosfatasa y la GGT después si la llegan a necesitar. La hiperbilirrubinemia aislada, que es cuando yo tengo la bilirrubina elevada sin fosfatasa alcalina y sin GGT, pues tengo que valorar si es directa o es indirecta. Si es directa, usualmente puede ser por colestasis extrahepática o intrahepática, pero sería raro. O sea, usualmente la fosfatasa alcalina y la GGT deberían estar elevadas. Puede haber condiciones en las cuales haya daño hepatocelular, que haya una hiperbilirrubinemia de ambas, que sea mixta, o pues las comunes que siempre le preguntan a uno en pediatría, alteraciones en la secreción, que son el Dewey-Johnson y el rotor. Si es indirecta, pues digamos, uno piensa usualmente es un aumento de la producción por hemólisis, una alteración en la captación por un shunt portosistémico o alteraciones ya en la conjugación, como puede ser el Krieger-Nahar o el Gilbert. Lo último, que esta es la última diapositiva, en cuanto al perfil hepático, es que en el 2017 la Sociedad Americana de Gastroenterología, el Colegio Americano de Gastroenterología, creó algo que se llama el factor R, ¿listo? El factor R es muy importante, cada vez más utilizado, porque el factor R me permite a mí determinar si realmente yo estoy hablando de un patrón netamente hepatocelular, estoy hablando de un patrón netamente colestásico o tengo una alteración que es mixta. El factor R se calcula de esta forma, ALT sobre ALT control, y eso lo divido sobre fosfatasa alcalina control. No tienen que aprenderse la fórmula, nuevamente existe en Medcalc y pues se meten a Medcalc y la calculan y ya. Lo importante es saber cómo interpretarlo. Cuando tiene un factor R por encima de 5, quiere decir que definitivamente es una patología hepática aguda, ¿listo? Y es un patrón netamente hepatocelular y hay que buscarle algo agudo, como lo que hablábamos en el patrón hepatocelular severo. Si tengo un factor R menor de 2, estoy hablando definitivamente de algo colestásico y me tengo que poner a buscar qué es esa colestasis aguda, si es una colestasis extrahepática o intrahepática, y empezar a hacer los estudios necesarios para eso. Si es una etiología mixta, es un factor R entre 2 y 5 y suele ser más común de patologías crónicas que hacen esos patrones mixtos. Y si tengo una hiperbilirrubinemia aislada, uno piensa primero en patología extrahepática y piensa en las etiologías que mencionamos en la diapositiva pasada de la hiperbilirrubinemia directa o indirecta sin alteraciones en la fosfatasa alcalina y la GGT. Y ya, ¿cierto? Sí. ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta o algo adicional por el estilo? Alguien está escribiendo. No era una pregunta. Listo, no hay preguntas entonces. Bueno, gracias pues a todos los que participaron, los de séptimo, pues espero les haya gustado y estamos cuadrando más adelante entonces las tutorías, y a los que se unieron por lo del link del SEMI y demás, pues muchas gracias por su participación. Listo, espero les haya gustado. La idea es hacer más actividades como esta, coordinadas con el SEMI, y ahí estaríamos como pendientes de cuándo sería entonces la próxima para poder hacer, digamos, revisión de más temas adicionales. Gracias. Cualquier pregunta o algo que tengan, igual me la pueden hacer al WhatsApp, por Facebook, por donde quieran. Y la presentación, pues yo se las comparto a los del semestre, a los del MIG y a los de las tutorías. El adicional, el que esté adicional que la quiera, pues me escribe y yo se la paso.
Listo, que les vaya bien, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.